En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que eres la luz del mundo y que has puesto un reflejo de tu luz en el magisterio de la Iglesia. Y esta encíclica es un rayo de ese reflejo, es un reflejo de luz que ilumina el mundo entero. Es un signo, un resumen, un signo fuerte de sabiduría divina, puesta a la disposición de la humanidad por el Señor Jesús y de Él por medio del magisterio. Te damos gracias. Queremos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que este rayo de luz produzca los frutos que tu voluntad, que es siempre voluntad de amor, quiere. De parte nuestra hacemos lo poco que podemos hacer, conociendo este documento y haciéndolo conocer en la medida que podamos. Virgen Santísima, acompáñanos en este compromiso, tú que hiciste conocer la mera palabra de Dios, la palabra hecha carne en tu seno, y la hiciste conocer a todo el mundo. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vez pasada era la primera parte, el ver cómo es la realidad en que vivimos. Una realidad llena de sombras. Y hemos enumerado algunas de estas sombras. Ahora, siempre de una forma muy breve, queremos caminar hacia cómo disipar estas sombras, terminando con orientaciones precisas, concretas, para que este mundo siga caminando, siga avanzando junto al reino de Dios, o dejando espacio al reino de Dios. Este mundo donde hay mucho rencor, mucho odio, mucha guerra, mucha injusticia, mucha muerte. Este mundo va a ser iluminado por esta encíclica con elementos evangélicos que iluminan un camino que podremos recorrer para ir realizando
o colaborando a la realización del reino de Dios, implantado por Jesús, reino de amor, justicia, paz, verdad y vida. Entonces, esta segunda parte, movemos la bisagra de la esperanza. La esperanza abre la puerta moviéndose sobre esta bisagra. Abre la puerta a la esperanza. Y digamos que las bisagras son dos. La bisagra del Evangelio y de la naturaleza. La primera bisagra, el buen samaritano. La segunda bisagra, la familia. El mundo tendrá que abrir su futuro moviendo estas dos bisagras. Tendrá que ver y entrar al futuro abriendo la puerta que se mueve sobre estas dos bisagras. El buen samaritano y la familia. Ahí florece lo que estamos buscando, lo que el mundo está buscando. El buen samaritano, al mismo tiempo que abre esta puerta a la esperanza, al mismo tiempo es la misma puerta que hace entrever los varios caminos concretos, prácticos, para solucionar los problemas del mundo, para disipar o ir disipando esas sombras. Entonces, estas dos bisagras abren hacia las dos partes que estamos buscando. La parte de la esperanza y la parte del camino concreto, práctico, que nos enseñe dónde poner los pies, cómo decidir. Entonces, la parábola del buen samaritano el buen samaritano es también la realidad que hemos visto. La primera parte del buen samaritano es los bandidos que lo asaltan, que asaltan el herido, asaltan al ser humano, asaltan a esta humanidad. Nosotros también alguna vez hemos ayudado a asaltar esta humanidad y a crear todo. Entonces, hemos empezado por allí. Pero nosotros estamos buscando esta parábola para ver qué es lo que viene después de las sombras, del asalto, de los bandidos. Viene el buen samaritano, del cual brotó la compasión. La compasión es una palabra que decir mágica en el sentido positivo, en el sentido central. Es una palabra central. Hace referencia a un sentimiento, a una actitud central del ser humano para disipar esas sombras y orientar hacia caminos concretos de solución. La compasión, compadecer. Padecer es sufrir, junto. Padecer junto
al que sufre, la compasión. El rasgo, tal vez, el rasgo más importante de la personalidad de Jesús. Tuvo compasión. Hoy, la lectura de hoy del Evangelio, Jesús cura a 10 leprosos. Tuvo compasión. Y la turba, la gente que no tenía de qué comer, Jesús tuvo compasión, multiplicó los panes y los pescados. La compasión. Yo creo que sea algo natural en el ser humano. Hace parte de la orientación al amor que tiene el ser humano. Dios lo ha creado con esta actitud, con este sentimiento. Lamentablemente, ahora con mi experiencia muy larga de vida, he encontrado tantas personas que me parece que no tienen la compasión. Y entonces ahí, tal vez depende de que nadie se la enseñó, que han encontrado una situación social, familiar, que no se la enseñó. Entonces, pedir la gracia de la compasión, porque tener la compasión facilita mucho de lo que es el Evangelio, de lo que es vivir en sociedad, de lo que es vivir la vida haciendo el bien. Si no hay esta fuerza, todo se hace más difícil. Pedir la gracia de la compasión. Este samaritano, un hombre de Samaria, Palestina al tiempo de Jesús estaba dividida en 3 regiones. Estaba la región del sur, que era la región de Judá. El judaísmo era la parte central, donde estaba el templo. Entonces, donde se creía que se entendía mejor lo de Dios, donde estaban los fariseos, donde creían que mantenían bien la enseñanza de Dios y se jactaban de eso. Y tanto creían de estar en lo cierto que se atrevían a hostigar a Jesús y a decirle a Jesús que él no interpretaba bien los mandamientos, la voluntad de Dios. Tan seguros estaban de sí mismos. La segunda región, que va hacia el norte, es la Samaria. Es donde había florecido otro reino. Después de David, con Salomón, se dividió Palestina, el reino del sur, con David, etc. Y reino del norte, Samaria y Galilea. Samaria era una región que no interpretaba las cosas. Ahora me viene Rubén. ¿Es un error o...? No, eso. Samaria, la región donde se había refugiado
o donde habían ido hebreos contaminados, decían los fariseos, contaminados porque habían ido a la deportación de Caldea y había regresado pero contaminado por ese exilio. Y entonces eran despreciados por el reino del sur, por los hebreos, fariseos. De manera que eran enemigos los samaritanos y los hebreos. Por eso cuando Jesús, que tenía que pasar por Samaria para ir al templo, encontró a la samaritana en el pozo de Jacob. La samaritana le dice: ¿cómo tú que eres hebreo va a pedir a mí el favor de que te dé de beber? Y ahí empieza un diálogo interesante que sabemos cómo va a terminar. Es decir, eran enemigos. Bien, el buen samaritano, que como estaba en el sur, se suponía que el herido junto al camino era un hebreo, este samaritano tuvo compasión por este herido, no le importaba si era enemigo, si era de otra religión, de otra. Es el gran ejemplo del buen samaritano. Y luego la tercera religión era la del norte, la Galilea, región de Galilea, una región despreciada. ¿Puede venir algo bueno de Galilea? ¿Dónde nació Jesús? En la periferia de Palestina. Así fue la cosa. Y Jesús, queriendo poner un ejemplo de cómo hay que tener compasión con los que sufren, cómo hay que compadecerse, pone el ejemplo de este enemigo de los hebreos, que tiene compasión con su enemigo y lo socorre con peligros, porque era un truco común que ponían ahí un herido, entonces se detenían lo que pasaban a caballo, y cuando habían bajado de caballo para socorrer al herido, saltaban desde el desierto, que estaba ahí cerca, desde las dunas del desierto, y asaltaban, derrubaban el caballo y todo lo demás. Entonces era un peligro detenerse allí donde estaba el herido. Pero este samaritano tuvo tanta compasión que corrió el peligro y socorrió. Además del peligro, pagó con su dinero. Hizo de enfermero primeros auxilios y luego lo lleva a un mesón. Y paga. Y no lo deja ahí abandonado. Le dice a el del mesón: tú cuídalo, mañana yo voy a pasar y te voy a pagar lo que falta. Es un tomar a cargo en la salud de este herido. La parábola del buen samaritano. Que todo el mundo sea así. Que todas las personas sean así. En la medida que el mundo quiere solucionar sus problemas, que sepa que debe de hacer crecer en sí mismos y actuar como este hombre. Esto estamos lejos. Sin embargo, el mundo, en la medida que quiere seguir la vida, va aprendiendo
Es decir, un ejemplo de nuestro tiempo. Muchas naciones, creo que se llama el COVAC, han hecho un pacto. Creo que son como 90 naciones que están bien. Han hecho un pacto. La vacuna que vamos a obtener la vamos a dar gratis a todos los países pobres. Esto es samaritano. Ellos tal vez no conocen mucho de esta parábola, pero es ese sentir que Dios ha puesto en el ser humano, que en el momento oportuno tiene estímulos que lo hacen revivir. La humanidad se hace cada vez más humana. Si el Papa escribe ese documento, es para estimular que caminemos más a prisa, colaboremos más con el reino de Dios, como buenos samaritanos. Y qué bonito. El samaritano es solo. Hace frente a los asaltantes. O sea, él solo soluciona el problema que los asaltantes causaron. Y también soluciona la indiferencia del sacerdote y del levita, gente de iglesia, podríamos decir así, gente del templo, que creían ser lo perfecto, indiferentes, pasaron de largo. No solo no quisieron el peligro, sino que se fueron. Y luego también afronta este buen samaritano el dueño del mesón, el cual habría podido decirle, no, mira, no me dejes problema a mí, tú haces lo que quieres, pero no, llévatelo. Él sabía que el mesonero podría ser así, pero no le importó. Su compasión era tal que afrontaba también ese posible rechazo. Y entonces tenía que buscar otra solución. Uno solo contra tantas dificultades, tantas personas que causan precisamente las sombras, Él, que no era uno de la institución religiosa, era un hombre cualquiera y posiblemente nosotros diríamos ateo, pero tenía el bien más precioso, la compasión. Por eso que Jesús en el juicio final no pide otro documento, no pide otro DPI, no pide otro pasaporte. El pasaporte es la compasión. Tuve hambre y me dieron de comer. Estaba enfermo y me atendieron. Este es el pasaporte. Pero a ti no te conocíamos. No importa. Lo que hicieron a uno de estos, lo hicieron conmigo. El buen samaritano, de verdad, hay que conocerlo mejor, hay que ser más como él y hay que ayudar a los demás, sobre todo las familias, ¿verdad? En las familias, que los hijos conozcan. A ver, no sé si se llama Gemil, esta señora que trae el documento, el número 67.
Vamos a escuchar el número 67. Esta parábola es un icono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. Gracias. Ahora, hay una cosa interesante también en esta parábola. Cuando le preguntan a Jesús, ¿quién es? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la parábola. Pero si nos fijamos, ahí no se dice que el herido es el prójimo del samaritano. Ahí se dice que el samaritano se hace prójimo al herido, se aproxima al herido. Eso, entonces, el sujeto es el samaritano. El sujeto de este amor al prójimo es el samaritano. Y entonces, el samaritano, ¿de quién tiene que hacerse prójimo? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. ¿De quién tiene que hacerse prójimo? Tiene que hacerse prójimo, o sea, aproximarse, tomar una decisión de aproximarse al herido junto al camino. Tal vez es más fuerte que la otra forma de decir que el herido es el prójimo. Es más fuerte en cuanto que exige que uno saque de sí mismo esa fortaleza, esa voluntad de ayudar a quien sufre. Si no hay esta energía interior de hacer eso, el prójimo ahí queda. El prójimo, o sea, sí, el prójimo herido queda allí. Bueno, podemos seguir con el lenguaje de siempre, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestro prójimo, con tal que se entienda que nuestro prójimo es el herido, no es cualquiera. No es cualquiera. Porque decir que es cualquiera es evadir y tomar la cosa a la ligera y superficialmente. Y la cosa se hace abstracta. Hay que amar al prójimo. Entendiendo el prójimo, cualquier persona que encuentras por el camino, cualquier persona que vive junto a ti, cualquier persona que trabaja junto contigo. No. El prójimo es el necesitado al cual yo me aproximo para solucionarle el problema a fondo,
Esta es la definición que yo daría del prójimo. El prójimo es el necesitado, herido junto al camino, necesitado, no uno cualquiera, el necesitado, al cual yo me aproximo para solucionarle el problema a fondo. Así hizo el buen samaritano. Entonces fue próximo del herido junto al camino, que el necesitado. A los otros debemos de tener un amor normal, digamos así, no hacerle daño, eso, no hacerles daño. Eso es todo. Eso es todo. Amar a todo el mundo es no hacer mal a nadie. Eso es todo. Pero con el herido junto al camino tenemos que hacer mucho más, mucho más. Y ese es ese más que nosotros tratamos de evadir cuando licuamos un cierto lenguaje. Tenemos que amar a todos, tenemos que amar a todos. Eso no pide nada. Simplemente no te pongas en problema para que molestar a los demás. Pero no, aquí el Señor está hablando de un manantial de amor que debe de surtir desde dentro de ti mismo. Y el Papa enseña a la humanidad aquí una cosa, una verdad que debería de ser conocida porque es psicología, pero es una psicología aplicada al Evangelio, o el Evangelio aplicado a la teología. Dice el Papa, uno no llega a conocerse ni a realizarse si no se hace prójimo del sufrido. Uno llega a conocerse a sí mismo y a realizar a sí mismo en la medida que se acerca al prójimo, o sea, se hace próximo del necesitado. Es un principio psicológico cristiano muy grande. Vamos a leer el número 90. Entonces, el número 2 de ustedes, que son 3, que han traído el libro o que se prestan para leer. Hemos escuchado la primera. Escuchemos la segunda persona que nos lea el número 90. ¿Sí? ¿Estamos listos? Fray, si quieres lo leo yo, Fray. Bien, entonces adelante. El tercero. 90. Dale, Rubén. Muchas pequeñas poblaciones que sobrevivían en zonas desérticas desarrollaron una generosa capacidad de acogida ante los peregrinos que pasaban y acuñaron el sagrado deber de la hospitalidad. Lo vivieron también las comunidades monásticas medievales, como se advierte
en la regla de San Benito. Aunque pudiera desestructurar el orden y el silencio de consigo, la atención efectiva que presta al otro provoca una orientación a buscar su bien gratuitamente. Todo esto parte de un aprecio, una valoración que en definitiva es lo que está detrás de la palabra caridad. El ser amado es caro para mí, es decir, es estimado como de alto valor y del amor por el cual a uno le es grato la otra persona depende que le dé algo gratis. Bien. Esto, el Papa está pensando en los inmigrantes. Él tiene un punto muy fuerte sobre los inmigrantes. Y dice que ahora Europa y los países acomodados tienen el deber de hacerse prójimo, de hacerse próximos a estos hermanos que tienen que huir de sus pueblos por tantas necesidades. Ahora, afortunadamente, hay tantos fuegos de este tipo de amor, de la compasión. En Europa hay tantos inmigrados que vienen por mar, porque el norte de África, de allí de donde vienen los inmigrados, tienen el mar Mediterráneo que cruzar, la mayor parte, entonces vienen en barco. Y naturalmente aquellos que hacen dinero transportando a esta gente, no le importa de su vida, lo cargan en barcones a como sean y muchos mueren al cruzar. Eso, afortunadamente, hay 3 o 4 ONG que alquilan barcos grandes. Naturalmente, para hacer eso, ellos son ayudados por miles y miles de otras personas. Entonces, todas las personas que tienen en el corazón la compasión y pagan de lo suyo y van con esos barcos a recoger, a salvar miles de inmigrantes. Eso para decir que la compasión que Dios ha puesto en el corazón humano funciona, está presente en este mundo y naturalmente es la manera mejor, dice el Papa, para hacer este mundo más fraterno. Estos inmigrantes, la mayor parte son árabes, son de religión musulmana. Cuando se sienten acogidos, así, salvados y acogidos, muchos llegan a conocer qué es el cristianismo. Y así el amor se expande y hace de este mundo un mundo más humano y un mundo más fraterno. Y hay tantas otras también ahora
con el coronavirus. Hemos dicho de esta organización mundial o este pacto entre 90 países de proporcionar vacuna a todos los países gratis a los países pobres. Es el brote de la compasión. Bueno, se habla mucho de estos médicos, de estas enfermeras, enfermeros que están en el campo de batalla contra el coronavirus y hasta pagan con su vida. En la gran mayoría de ellos está esta compasión. Ciertamente, el trabajo. Pero, ¿cómo hacen el trabajo? Lo hacen con sentimiento de compasión. Y hay tantos otros brotes de este amor compasivo. El otro punto donde tiene que florecer la luz que disipa las sombras es la familia. Es en la familia donde es un manantial de amor en todo sentido. Y entonces la familia, siempre habrá familia, porque todos venimos de la familia y todos necesitamos los familiares. De manera que el mundo, cuando quiere saber cómo actuar, aquí tiene dos inspiraciones enormes. Buen samaritano, la compasión y los valores familiares. Hagamos florecer los valores familiares y tendremos un mundo fraterno. La fraternidad universal se va haciendo. Es el reino de Dios. Entonces, tirar por la ventana el individualismo, que es el virus más difícil de vencer, dice el Papa. El individualismo, que cada quien cuida de sí mismo o a lo sumo de los suyos y no le importa de los demás. Esto es hacer como esos dos del Evangelio de la parábola del buen samaritano. Y no se florece. Son seres humanos que renuncian a crecer, que renuncian a realizarse. Vamos a escuchar el número 118. La primera lectora. Yo leo yo, Fray. Sí. El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de todos. Por consiguiente, como comunidad estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. Bien.
Aquí se va hacia otro concepto muy querido del Papa, que es el bien común. Hay que usarlo cada vez más este concepto, porque es el camino para zafarse de una mentalidad egoísta que está atrapando a nuestro mundo. Y se cree que el progreso es solo el progreso económico, mientras que no. El progreso es un progreso humano, o sea, todo el ser humano en todas sus dimensiones y todos los seres humanos en todas sus dimensiones. Este es el bien común. Entonces, en el bien común viene otra palabra muy fuerte que hay que manejar. Son palabras que palabras que tienen conceptos que hay que manejar. Recuerde que son los conceptos portadores de la verdad. Son conceptos portadores de la verdad. Entonces la verdad hace libres, pero hay que hacerla conocer. A los hijos, a los compañeros, a las compañeras, no tener miedo de usar estas palabras. Hay que ser solidarios. Solidarios. Tú estás diciendo siempre esta palabra. ¿Y qué significa esta palabra? Solidario significa hacerse un sólido, como una piedra. Una piedra es un elemento químico o físico cuyos elementos químicos están tan unidos que forman una sola cosa. Donde está uno, está lo otro. Cuando se golpea uno, se golpean todos. De ahí viene la palabra solidaridad. Significa que esta humanidad tiene que hacerse cada vez más un sólido. Este es el destino de la humanidad. San Pablo habla de un cuerpo. Somos un cuerpo. El cuerpo es un sólido. El brazo no puede decir, como yo no soy boca y no soy yo que como, entonces no hago nada y no ayudo a llevar la comida a la boca. Pero si la boca no come, no se hace carne y sangre, el brazo no tiene más energía y se muere él también. Es el concepto de solidum, una forma para hacer entender qué significa solidario. La solidaridad, el bien común, otro término que es también repetirlo, ¿verdad? La solidaridad. Aquí encontramos un concepto que yo llamaría criminal, aunque hay que ponerlo entre comillas. Un concepto criminal, entre comillas. Jóvenes, he visto las aspirantes que estaban bien atentas. Anótenlo. El concepto de propiedad privada. Concepto de propiedad privada tiene un peligro. Por eso lo hemos llamado criminal. Tiene un peligro gravísimo en el cual la humanidad de hoy, la sociedad de hoy, la cultura de hoy está metida hasta la coronilla. La propiedad privada es un concepto que si no se precisa su ubicación, nos hace el camino difícil.
las sombras se alargan cada vez más y con la sombra se alarga la muerte, los muertos de hambre, los muertos, los inmigrantes muertos en el mar. La propiedad privada, que se considera como un derecho básico. Si tienen lapicero, hagan una cruz sobre este concepto. Propiedad privada como concepto básico. No es cierto. La propiedad privada es un concepto dependiente, no absoluto. Un concepto dependiente y secundario, precisamente porque es dependiente. La propiedad privada no es absoluta, es un concepto derivado y dependiente y secundario, no primario, no absoluto. ¿Qué significa? ¿De qué depende? ¿Cuál es el concepto primario de la propiedad? La propiedad absoluta es que los bienes son para todos. Ese es el concepto absoluto. Los bienes que hay en el mundo son para todos. No para el que llega primero, no para el que es más fuerte, no para el que tiene más medios, no para el que tiene más maquinarias. No. Es para él que más los necesita. El buen samaritano entendió, sintió eso. Su caballo, su cabalgadura, su aceite, su vinagre para curar la herida, su tiempo, no eran suyos. Era del herido que los necesitaba. Si él hubiese dicho, todo esto es mío y hago con él lo que quiero. Y lo que quiero es irme a casa donde hay gente que me espera, la vida cómoda, tranquila y no meterme en este lío. No habría sido el buen samaritano, habría sido el samaritano egoísta. Equivocado en sus conceptos, creyendo que los bienes que Dios ha creado en el mundo fueran para él también solamente. No, los bienes que Dios ha creado en el mundo son para todos. Y cuando se dice para todos, se dice para cada uno. Para cada uno que los necesita. Para cada uno que los necesita. De manera que cuando cada uno tiene lo suyo, que lo necesita, todo lo demás que tenga no es suyo. Es de quien los necesita. Los santos padres, los primeros cristianos, de los primeros 4 siglos, habían entendido muy bien eso. Todo lo ponían en común y no había necesidad entre ellos. Esta es la frase que está en los Hechos de los Apóstoles. San Juan Crisóstomo decía, si tienes 2 pares de zapatos, un par lo tienes tú, porque lo necesitas, y un par lo tiene debajo de la cama, y uno pasa
un descalzo pasa por la calle y hace frío y tú no le das el par de zapatos que tienes debajo de la cama, tú eres un ladrón. Exagerado, digamos con lo que nos parezca. Digamos lo que nos parezca. Como dicen en el CNN, las interpretaciones son variadas, pero los hechos son sagrados. Y este santo, que es doctor de la iglesia, ha dicho eso. Eres un ladrón como aquel que asalta la tienda, una tienda. Exagerado, exagerado. Pero si quiere ser cristiano, póngale atención, porque el peligro que tú pienses como aquellos que dicen los bienes son míos y hago los que quiero con ellos, y entonces con Cristo no tienes nada que ver. Esto es lo dramático. Si tú razonas de la otra manera, con Cristo no tienes nada que ver, aunque vayas a la misa 2 veces al día. Yo digo, a veces cuando hablo así, estoy bravo. Bueno, sobre este tema hay que ponerse bravo, porque este mundo va como va. El 80%, ¿por qué? Porque se razona con el concepto equivocado de propiedad privada. Anoche en una entrevista oí este concepto. Es el concepto del neoliberalismo. La propiedad privada. No. Decía que es sacrosanta. No, no es nada sacrosanta. Sacrosanta es, y terminamos con la frase de Beato San Juan Pablo II. Sacrosanta es la siguiente frase de Juan Pablo II. Sobre toda propiedad privada hay una hipoteca social. Anótelo. Sobre toda propiedad privada hay una hipoteca social. Hay una hipoteca social. ¿Qué significa? Significa que uno ya tiene todo lo necesario, pero dice, a mí pero me gusta tener un Ferrari, o me gusta dar la vuelta al mundo, tengo el dinero y eso es mío. Bueno, podemos razonar. Sin embargo, para los que quieran ser cristianos, sepan que es tuyo, está la hipoteca social. Hay tanta gente que no tiene ni para ir a Quetzaltenango, ni para ir a San Salvador. Y entonces, antes de programar todo lo que quiere, gastar el dinero, cuánto quiere, cómo quiere, cuándo quieres, recuérdate de esta frase. Sobre toda propiedad privada hay la hipoteca social. O sea, primero lo que en la sociedad los individuos heridos junto al camino necesitan. Después lo emplearás como quieras. Pero cuando sabemos que la mitad de la humanidad sufre necesidades y tiene una vida miserable porque falta de lo necesario, bueno, entonces, antes de poder decir el dinero es mío y hago con él lo que quiero, es bueno que recuerde esta frase. La hipoteca social. La palabra hipoteca, alguno tal vez es difícil de entender. Hipoteca, la palabra misma en griego significa estar debajo.
Es como cuando el oficial del Estado llega a una casa y dice, esta casa está bajo hipoteca. ¿Está debajo de qué cosa? De una orden del gobierno que dice que usted no ha pagado la deuda, ha robado, etcétera, etcétera. Entonces, esta casa no la puede vender porque hay una hipoteca social. Una hipoteca gubernamental, en este caso, gubernamental. O sea, no puedo hacer lo que quiero porque hay otra realidad que reclama otra cosa. En toda propiedad privada hay una hipoteca social. Antes de usar el dinero como yo quiero, cuando quiero, cuánto quiero, me tengo que recordar. Y esto es evangélicos. Este es el evangelio que me dice hay una hipoteca social. Bien, esta noche hemos hablado en serio. Bien, esperando que se han entendido estas cosas, entonces yo les doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Pase a ustedes su misericordia y les conceda la Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Fray Mauro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todas y a Buenas todos. noches. Pase bien. Pase bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, Fray Mauro, por sus enseñanzas. Bendiciones.